Hola a todos y todas, gracias por acompañarnos en esta nueva transmisión desde las cuentas del TEDx Paseo Yortuque. Mi nombre es Juan López, soy parte del equipo que organiza este evento desde el 2018, ¿no? Y estamos en este ciclo de entrevistas con ex oradores, ¿no? Bajo el hashtag Nos Reencontramos. Vamos a dialogar con ellos, aprovechar estos espacios que nos da la virtualidad para poder conocer cuáles son sus proyectos, cómo fue su experiencia tras sus pasos por el TEDx Paseo Yortuque. Y les invitamos a que puedan interactuar con nosotros a través de los comentarios y también siguiéndonos en todas las plataformas digitales. Nos encuentran en Facebook, Instagram, YouTube y en la cuenta de LinkedIn. Nos encuentran como TEDx Paseo Yortuque. Queremos dar a conocer también recordarles que tenemos ya fecha para esta cuarta edición 2021, una nueva realidad. Este 13 de noviembre nos vamos a volver a reencontrar. Vamos a llevarles un evento de lujo, como ya lo venimos haciendo desde el 2018, con oradores que guardan algo en común, que es justamente el de llevar grandes ideas. Hasta el momento ya conocemos a dos, ¿no?, oradores de esta cuarta edición. Tenemos a la reconocida arqueóloga Bernarda Delgado, y también es directora del Museo Tucumé, nos va a acompañar esta edición, y también a Manuel Eizaguirre, cineasta y cofundador de Norcinema. Ellos forman parte del equipo de speakers que nos va a acompañar esta cuarta edición. Recuerden seguirnos en todas las redes para que puedan conocer quiénes van a ser los próximos oradores. Ya sabes, nos encuentras en todas las plataformas digitales. Y bien, es momento de presentar a nuestra invitada. Ella fue oradora de la edición 2019, ¿no?, del TEDx Paseo Yortuque. Estamos hablando de Kerstin Forsberg, que es bióloga, fundadora y directora de Planeta Océano, organización que empodera comunidades costeras en la conservación marina a través de la investigación, educación y esfuerzos de desarrollo sostenible. Vamos a darle la bienvenida a Kerstin. ¿Cómo estás, Kerstin? Buenas noches. Hola Juan, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Gracias por aceptar la invitación. Nos volvemos a reencontrar, como dice el título de esta transmisión, y aprovechando también estos espacios que nos da la virtualidad para poder conversar un poco más de la charla que diste en el 2019 y de los proyectos quizás que tienes todavía en marcha a la fecha, ¿no? Y que se enmarca justamente en este mensaje de conciencia ambiental, de conservación de los diferentes ecosistemas, especialmente, ¿no?, de las especies que podemos encontrar en nuestros océanos. Vamos a hablar de eso y un poco más. Les invitamos a que, si tienen alguna duda, a que puedan comentar esa transmisión. Recuerda que estamos a través de la cuenta oficial de Facebook del TEDx Paseo Yortuque. Bien, Kerstin, empezamos. Nosotros conocemos, ¿no?, hemos podido ver tu charla, observar tu charla, ¿no?, que dicho sea de paso se tituló La comunidad que protegió a las mantarrayas gigantes. Y para aquellos que nos están viendo por primera vez, queremos que nos comentes brevemente, sin necesidad de ampliar más el tema, porque la idea también es que ustedes puedan ver la charla de Kerstin, que se encuentra publicada en el canal oficial de TED, ¿no? Queremos saber cómo surgió ese interés por estudiar a esta especie marina, especialmente a las mantarrayas gigantes, ¿no? Muchas gracias. Bueno, la verdad que estamos hablando de una especie maravillosa, ¿no? Y que de verdad yo creo que genera mucha curiosidad, ¿no? Entonces el tema de empezar a trabajar con las mantarrayas sin duda empezó pues por ver que había esta especie magnífica de la cual sabíamos muy poco en nuestro país y que realmente necesitábamos empezar a entenderla más. Yo, como bien dices, estudié biología en la Universidad Agraria. Y luego, en base a eso, empecé a trabajar mucho en comunidades costeras, de manera particular, sobre todo en el norte, en la zona de Tumbes. Empezamos trabajando con un proyecto de conservación de tortugas marinas, involucrando a muchos jóvenes, a pescadores. Y a raíz de esto fue que fuimos generando un mayor acercamiento con las comunidades, con los pescadores artesanales. Y yo creo que un poco de la base de siempre de nuestro trabajo ha sido empecemos a entender, ¿no?, a través de lo que son las comunidades costeras y aliándonos con las comunidades costeras, cuáles son esos principales retos ambientales que hay y cómo podemos juntos tratar de conservarlos. Entonces, en el marco de esto ya veníamos trabajando algunos años en el norte
Y pues a mí me llamaba mucho la atención cómo los pescadores nos contaban que encontraban a esta especie majestuosa. Estamos hablando de que puede medir, ¿no?, hasta 7 metros de punta de aleta a punta de aleta. A veces puedes verla saltando fuera del agua, y que la veían cada vez que salían al mar. Yo, por supuesto, había escuchado de las mantarrayas gigantes, pero realmente no se sabía que estaban pues con tan frecuencia en nuestro país. En nuestro país no estaban protegidas a nivel ¿no?, legal. Entonces se enredaban y bueno, a veces todavía se siguen enredando de manera incidental en las redes, pero se enredaban, eran capturadas, eran consumidas, no estaban protegidas, y había pues mucho por hacer. Entonces este vacío de tenemos que hacer algo, y a su vez es una especie pues increíble que realmente necesitamos conocer y proteger más, fue lo que nos llevó a empezar con este proyecto. Perdón, muy interesante lo que nos cuentas, y además, y acá viene la particularidad, tú decías, ¿no? ¿Cuál es la curiosidad, ¿no?, de poder estudiar específicamente esta especie? ¿Y qué es lo que qué consideras tú, qué aspectos consideras tú que le hace diferente a la mantarraya gigante de las otras especies marinas que podemos encontrar en los océanos? Sí, bueno, la verdad para mí, yo tengo una hija de 8 años y a veces jugamos, ¿no? Y dice, ¿cuál es tu animal favorito? Y para mí es muy difícil, ¿no? Porque yo siento que todos no podemos decir que hay una especie necesariamente que es más especial que la otra, ¿no? Pero sí siento que tiene pues un toque especial de múltiples aristas. Primero que nada, las mantarrayas gigantes, así como muchas otras especies de rayas y de tiburones, están muy amenazadas a nivel global, ¿no? Y están amenazadas por, como mencionaba, la captura incidental, en que se enredan las redes. En el caso de las mantarrayas gigantes, existe incluso un comercio por sus agallas a nivel internacional en el mercado asiático, que felizmente en nuestro país no logró entrar, ¿no? Pero más allá de eso existe una vulnerabilidad de la misma especie, ¿no? Se reproducen de manera muy lenta. Entonces hay esta necesidad de realmente de tener que protegerla, porque tiene amenazas y a su vez es muy vulnerable. A mí particularmente lo que me encanta de las mantas es, todavía me voy a acordar de un día que salimos pues a investigarlas, porque salíamos, ¿no?, con los pescadores y con los voluntarios, y pues encontrar a las mantas saltando fuera del agua. Y estás hablando, o sea, no son las ballenas, ¿no? Estamos hablando de estos de elasmobranquios gigantescos, saltando metros fuera del agua. Es un espectáculo, ¿no? Entonces, yo siempre digo, las personas que vienen y que son voluntarias con nosotros es como que se quedan enganchados con las mantas, la manta te atrapa para siempre, y yo creo que eso es algo muy especial y muy carismático que tiene esta especie, pero nuevamente, ¿no? Para mí la mantarraya no es solamente proteger a la mantarraya ya, sino que la mantarraya es como una arista muy importante dentro de todo este ecosistema, y que realmente tenemos que visibilizar no solo a la manta, sino visibilizar en líneas generales el océano, ¿no? Que es algo que muchas veces lo dejamos descuidado y que realmente ya ahora nos toca empezar a mirar más al océano como sociedad. Exactamente, ver, digamos, desde un punto de vista mucho más amplio, ¿no? El océano en general, ¿no? Tantos beneficios que tú muy bien en tu charla lo vas escribiendo poco a poco. Y algo con lo que me quedo es, ¿no?, por ejemplo, recuerdo claramente esta frase, ¿no? El aire de 2 de cada 3 veces que respiramos proviene del océano, ¿no? Entonces son datos que quizás nosotros desconocemos, y más aún si por ejemplo, personas que no necesariamente viven cerca al mar, ¿no? Pero igual, de todas formas, tenemos esa conexión con el océano, ¿no? Tal cual, lo que pasa es que yo creo que somos pues animales terrestres, ¿no? Entonces estamos acostumbrados de vivir, ¿no?, en la tierra y mirar alrededor, y el océano tiene una serie de retos para que nosotros podamos realmente valorarlo, ¿no? O sea, uno mira el océano y ve simplemente como una manta azul, ¿no? Y no se da cuenta de pues todo lo que viene, ¿no?, detrás y debajo. El océano regula el clima que nosotros tenemos, ¿no? O sea, simplemente nuestro planeta no sería habitable si que no existiera un océano, y yo creo que ese es uno de los principales retos que tenemos mirando hacia el futuro, de que las personas interioricen esto, ¿no? Y sepan cuál es la relación que el ser humano tiene con el océano, cuáles son los impactos que le hacemos y también cómo nos beneficia el océano, por más que, como tú mismo dices, vivas en la punta de la montaña y que nunca hayas visto el océano te toca en todo momento, ¿no? Exactamente. Y un punto que nos ha llamado también
mucho la atención y que de otra forma nos genera preocupación es ¿cuál es la situación actual de estas mantarrayas gigantes? Se habla mucho de la protección, pero a nivel de país, a nivel de gobierno quizás, ¿se está trabajando en proteger a esta especie marina? ¿Cuál es la situación real que ustedes desde la ONG que diriges han Pues, podido detectar? pues ahí hay mucho, ¿no? O sea, lo primero, pensando en el nivel global, ¿no? Ujú. Esta especie, cuando nosotros recién empezamos a trabajar con la especie estaba ya en un estado de amenaza y tenía una categorización que se llama vulnerable. Existe una lista que se llama la lista roja a nivel internacional que un poco que es como casi como si fuera un semáforo, ¿no? Define cuál es este grado de amenaza en el cual están diferentes especies. Entonces, cuando nosotros empezamos trabajando con la mantarraya era considerada vulnerable a la extinción a nivel global y a partir del año pasado subió un peldaño, digamos, ¿no? Y ahora ya se considera como en situación en peligro. Entonces, lo que estamos diciendo es que esta amenaza a nivel global está creciendo, ¿no? Cada vez más vemos que realmente las mantas a nivel general tienen mayor amenaza y pues que tenemos que ser más a nivel país, a nivel local y a nivel global también. En cuanto al Perú, de hecho, el hecho de proteger a la manta a nivel legal, ¿no? Fue un gran paso, porque anteriormente las mantarrayas podían ser consumidas, capturadas de forma, ¿no? Rutinaria, digamos. Ahora, el hecho de que exista esa legislación no necesariamente significa que ya hemos resuelto el problema, ¿no? Porque las mantarrayas todavía se siguen enredando de manera incidental. El pescador coloca sus redes y la mantarraya, o sea, ellos no quieren capturar la mantarraya, pero la mantarraya aún así, ¿no? Es capturada o se enreda y tiene una serie de problemas. Y lo que nosotros estamos viendo ahora, sobre todo, es cómo resolver estos problemas, no solo para la manta, sino también para el pescador mismo. Porque el pescador, cuando la manta se enreda en sus redes se rompen, ¿no? Sus redes se dañan, generan perjuicios económicos para el pescador. Entonces, definitivamente hay mucho por hacer todavía en nuestro país, a pesar de que ya tengamos esta legislación, hay mucho más por hacer y hay mucho por hacer también no solamente en nuestro país, estamos hablando de que esta es una especie migratoria. Nosotros hace poco hemos hecho un estudio con la Universidad de Stanford para poder ver, por ejemplo, por dónde está moviéndose las mantarrayas. Entonces marcamos a unas cuantas mantarrayas para poder entender cuál era su movimiento y tuvimos una manta que salió de Tumbes, por ejemplo, se fue hasta las Islas Galápagos, otra manta que viajaba entre Perú y Ecuador. Entonces, con animales migratorios como estos, no basta solo protegerlos en un país, sino tienes que tener esa colaboración entre los distintos países, ¿no? Entonces, yo siento que ese es el estado en el que nos encontramos ahora. Yo soy muy optimista, siento que podamos lograr mucho, pero también siento que falta bastante, ¿no? Digamos, es un reto justamente el poder conseguir ese trabajo articulado, no solamente a nivel país, sino con los países vecinos, ¿no? Tal cual, tal cual. Uh-huh, claro, y quizás un punto que desconocemos, ¿no? Como sociedad es justamente los beneficios que nos trae a mediano y largo plazo la protección, no solamente de esta especie. No, si hablamos específicamente de las mantarrayas gigantes, tú bien nos explicaste en tu charla de que no hablamos solamente de beneficios a nivel de la conservación del medio ambiente, sino incluso del desarrollo de una comunidad, ¿no? Exacto. En el caso de nosotros lo que vimos no solamente era, por ejemplo, proteger a la mantarraya, sino también brindarle, por ejemplo, a los pescadores artesanales medios de vida, ¿no? Alternativos, adicionales, como por ejemplo el tema del turismo comunitario, ¿no? Del ecoturismo. Entonces, hemos venido trabajando con una asociación de pescadores artesanales para poder promover sus servicios en términos de turismo y apoyando desde múltiples frentes, ¿no? No solamente en cuanto a capacitación o a infraestructura de botes, sino también en dar, por ejemplo, microcréditos para equipamiento de botes, para desarrollo de hospedajes, trabajando con artesanos. Entonces, esta red de alguna forma se va generando, ¿no? Dentro de la comunidad. De hecho, la pandemia, de todas maneras, ¿no? Generó un gran reto, ¿no? Porque de estar empezando, pues esto, volvimos a cero casi en términos de no tener turistas por todas las restricciones de viajes que veníamos realizando, ¿no? Pero mirándose el futuro, o sea, el potencial
netamente, por ejemplo, en el parte de ecoturismo, a nivel global se ha calculado que el ecoturismo con mantarrayas nada más está más o menos entre unos 140 millones de dólares a nivel global, ¿no es cierto? Entonces, eso de ahí lo podemos traducir en beneficios para las comunidades costeras, pero es solamente un aspecto que es la parte de turismo, ¿no? O sea, ahora se habla mucho de lo que es la economía azul, por ejemplo, y esto significa, es como algo como una economía verde, pero trasladado al océano. ¿Cómo podemos generar beneficios sociales, económicos y ambientales trabajando, ¿no?, con los recursos que tenemos de manera sostenible? Entonces, creo que la conservación del medio ambiente ya ha dejado de ser algo que solamente son para aquellas personas que queremos mucho la naturaleza, sino más bien la conservación es algo que tenemos que hacer todos, porque es lo que nos va a generar finalmente estos beneficios sociales y económicos que también queremos a largo plazo, ¿no? Exactamente, ya a estas alturas el partido, como se dice criolladamente, ya nos compromete a todos, ¿no? ¿Y por qué te hacía hincapié en esto de los beneficios de conservar los diferentes ecosistemas que tenemos? Porque considero que aún nos falta mucho por aprender. Por ejemplo, el sexto, y cito, ¿no?, el sexto reporte del panel intergubernamental del cambio climático recientemente comprobó que la actividad humana es la responsable del calentamiento de la atmósfera, el océano y la tierra. Entonces, ya desde tu rol como bióloga, como experta, ¿no?, como conocedora del tema, te pregunto, ¿qué nos falta como sociedad para poder realmente tomar conciencia de lo que sucede actualmente con el planeta? Porque ya estamos hablando de aquellos daños que son ya irreversibles, ¿no?, en el planeta. De hecho hay mucho, ¿no? Ahora, yo creo que una de las primeras cosas, y regresando a este optimismo, es no bloquearnos, ¿no? No por el mismo hecho de decir, existe tantos retos, tantos problemas, entonces yo no puedo hacer nada. O el problema es tan grande que yo como ciudadano no puedo hacer nada, ¿no? Yo creo que lo principal es partir de que sí, todos podemos actuar y todos debemos de actuar, ¿no? Entonces, por darte un par de ejemplos, ¿no?, en cosas que hemos venido desarrollando nosotros, una de las cosas que yo siento que es muy importante es incorporar esto en nuestro día a día y tener esta conciencia, ¿no? Entonces, hay algo que se denomina cultura oceánica, que yo he estado trabajando de la mano también con el decenio. Este año estamos muy sortudos de empezar un decenio de las Naciones Unidas, que se llama el Decenio de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible, y en el marco de esto lo que se promueve mucho es que todos tengamos cultura oceánica. ¿Y eso qué significa? Que yo entienda cuál es el impacto que el océano tiene sobre mí y qué es lo que yo impacto sobre el océano. Y teniendo eso en mente, podemos influir nuestras acciones, ¿no? Influir nuestras acciones en lugar de reducir, por ejemplo, la contaminación, de ser consumidores responsables cuando hablamos de recursos hidrobiológicos, por ejemplo, de tratar de reducir nuestra huella, ¿no?, de carbono para mitigar el calentamiento global, el cambio climático. Entonces, creo que eso parte por nosotros como individuos. También siento que parte mucho por las instituciones, ¿no? Entonces, por las organizaciones en las cuales formamos parte, qué es lo que hacen nuestras empresas, por los inversionistas, en qué están invirtiendo los inversionistas. O sea, cada persona desde su propia arista, ¿no?, puede incorporar esta conciencia ambiental dentro de sus prácticas, de sus decisiones, ¿no? Y, por ejemplo, para darte otro ejemplo, en el marco de esto, nosotros venimos trabajando en un proyecto también en Paracas. Esto ya es más, ¿no?, al sur, no tanto en el norte con las mantas con las que venimos trabajando, pero junto con la Universidad Peruana Cayetano Heredia, junto con la Universidad Herbert Watt del Reino Unido. Y este proyecto en el que estamos trabajando se enfoca en cómo generar y cómo poder integrar la biodiversidad dentro de las tomas de decisiones que nosotros hagamos, como instituciones, como ya sea del gobierno o ya sea de la empresa privada. Entonces yo creo que partiendo de eso vamos a poder cambiar mucho. O sea, el solo hecho de ser nosotros mismos críticos y reflexionar sobre cuáles son las prácticas que influyen o que perjudican el medio ambiente y cómo podemos hacer para cambiarlas. Si todos harían eso, yo creo que el estado del planeta sería mucho mejor, de verdad. Porque todos al fin y al cabo somos agentes de cambio, ¿no? Y, tal cual. Todos pueden contribuir desde distintas aristas, ¿no? Solamente es cuestión de realmente, que es lo que yo menciono en la charla, ¿no? O sea, involúcrate, estudia un poco más y identifica un problema, y en base a ese problema trata de hacer tu granito de arena o tu gotita de agua para poder solucionar ese problema, ¿no? Entonces,
todos podemos ser agentes de cambio, sin duda. Claro, y como tú lo dices, no todo parte de pequeñas acciones. Si citamos una experiencia que como peruanos lo hemos vivido es justamente cuando hemos entrado en cuarentena, ¿no? Cuando se han detectado los primeros casos de COVID, hemos visto cómo esta medida, ¿no? Que nos obligó a estar en casa, ha favorecido positivamente en el medio ambiente, ¿no? Hemos podido ver cosas que en las playas, ¿no? Ese avistamiento de aves, de especies, de que quizás en años no hemos podido ver, ¿no? Y que esta medida del confinamiento nos ha permitido poder presenciarlo, ¿no? Pequeñas acciones que se puede hacer desde casa, desde Pequeñas tu acciones como, entorno. claro, por ejemplo, en el caso de la pandemia, pequeñas acciones como quizás la gente empezó a salir más hacia la naturaleza también ¿no? y poder valorarlo un poco más. Ahora, sí, yo resaltaría que también la pandemia también ha traído consecuencias negativas para el medio ambiente, ¿no? Como por ejemplo, pues todos los empaques que se han venido generando, todo el delivery que se ha ido generando. En el caso nuestro de las mantas, por ejemplo, cuando había pandemia y las personas no salían, eso significaba que también las personas que quizás refuerzan ciertas normas, ¿no? O ciertas leyes, también tenían que permanecer en su casa. Entonces había menos ¿no? Menos vigilancia, menos control. Entonces siempre hay retos a todos, diría yo, pero sin duda es cuestión de mirar hacia lo que tenemos alrededor, ¿no? Y mirando primero y aprendiendo lo que tenemos alrededor y en base a eso colaborar para poder realmente construir una mejor sociedad, un mejor medio ambiente, ¿no? Exactamente, ¿no? Ese es el compromiso que debemos seguir asumiendo nosotros como ciudadanos. Y ya para ir cerrando esta entrevista, Kerstin, ya a manera de reflexión, queríamos consultarte. ¿Qué tal la experiencia de vivir, no, el ser oradora de una de nuestras ediciones? De hecho, la última que lo hemos realizado de forma presencial, ¿no? El 2019. Coméntanos un poco para aquellas personas que recién conocen de nuestro evento, del TED Paseo Yortu, que queremos saber cómo repercutió en ti el ser oradora del TEDx Paseo Yortuque. Uf, súper, de verdad que fue una súper experiencia y yo les agradezco muchísimo de corazón. Fue muy lindo, ¿no? Partiendo por el hecho de, bueno, del equipo humano que está detrás del evento, ¿no? Que de verdad ha sido increíble poder trabajar con ustedes y poder desarrollar, ¿no? La historia y lo que íbamos a contar. Yo creo que la energía que se sintió en el evento pues fue magnífica, ¿no? O sea, de los demás panelistas que estaban ahí hablando, como también del público mismo. Es como una celebración, diría yo, de historias positivas, ¿no? Que realmente te inspiran y te dan ganas de seguir adelante. Para mí fue una experiencia extraordinaria, de verdad. Y yo lo que quisiera hacer es recomendar pues a todos los que nos están viendo de poder continuar también siguiendo los eventos, ¿no? De TEDx y de poder quizás algún día también compartir sus historias, ¿no? Porque la verdad eso creo que es bastante importante el ver cómo contamos lo que hacemos, ¿no? Muchas veces estamos que hacemos cosas quizás sin ni siquiera mencionar a los demás y es importante que podamos contar lo que hacemos para poder inspirar a los demás a que ellos también continúen, que también generen su propia historia, ¿no? Pero sí, no, de verdad fue algo magnífico y de verdad ya tengo muchas ganas de poder seguir viendo los siguientes eventos que hagan. Gracias, Kerrin. De hecho, es verdad, es uno de los objetivos de los eventos TEDx, ¿no? Justamente el de motivar, ¿no? A que se sigan conociendo estas historias de cambio, de ideas realmente que impacten en una construcción de una sociedad mucho más justa, ¿no? Mucho más unida, ¿no? Más aún en estos tiempos que estamos viviendo. Y cada uno desde su sector, en tu caso, desde un campo ya de medioambiental, otro desde la economía, en general, ¿no? La idea es justamente sumar por el bien común. Muchas gracias, Kerstin, por haber Gracias a aceptado esta ustedes. invitación. Gracias, Gracias a ustedes. esperemos encontrarte una nueva oportunidad y gracias también a ustedes, chicos, que nos sigan a través de esta transmisión. Recuerden que vamos a tener todos los lunes estos encuentros con ex oradores y a la par vamos a dar mayores pistas de quiénes nos van a acompañar en esta cuarta edición. Qué rápido pasa el tiempo. Cuarta edición del TEDx Paseo Yortuque. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Gracias y esperemos que pasen una buena noche. Nos vemos. Chao, chao. Listo, Kerstin. Gracias.